Buen día. Les agradezco mucho su asistencia a este segundo día de jornadas y bueno, tengo el honor, ¿verdad?, de moderar pues no es mesa, más bien es un conversatorio, una presentación de un proyecto que con mucho orgullo queremos proponerlo a ustedes como un trabajo bien hecho, modesto, ¿verdad?, pero que también consideramos que es un reflejo de lo que logramos en la formación de nuestros egresados. Inicio por dar una breve semblanza de quienes participarán el día de hoy en este conversatorio. La Asociación Encuentros, Espacio de Conocimiento Social, surge en el 2020 por la necesidad de abrir espacios de reflexión y dar voz a todas y todos. El objetivo es constituirse como una sociedad civil. Ofrece cursos, talleres, coloquios y ha lanzado convocatorias sobre género, sociología y educación artística para fortalecer la igualdad de género y la participación ciudadana. Busca generar puentes de intercambio de conocimientos, reflexiones y experiencias con la finalidad de comprender la realidad social desde diferentes aristas y dar voz a las y los ciudadanos. Actualmente, bajo el sello Encuentros, han publicado 2 antologías: Escritoras Mexicanas del Siglo XX, publicada en el 2020, y Anónimas, Historia de Mujeres Olvidadas, del 2023, que será objeto de nuestro diálogo aquí. Para la presentación de este proyecto editorial tenemos a los coordinadores del mismo. Me complace presentarles a Lili Becerril Iturriaga, quien es cofundadora de Encuentros. Ella es maestra en desarrollo educativo con la especialidad en educación artística por el CENART del IMBAL. Fue responsable de la Casa Hogar Puente de Vida para los jóvenes en situación de calle, en la Universidad Departamental Jóvenes en Situación de Calle. Ha realizado servicio comunitario impartiendo arteterapia a niños y niñas de la Casa Hogar Chinchachoma. También participó como tallerista en las jornadas arteterapia del sismo del 2017. Brindó atención psicológica en el centro comunitario Mujeres en Lucha. Se ha desempeñado como docente a nivel básico, medio y superior, y actualmente también es docente, tallerista y brinda atención psicológica en línea. Y también nos acompaña Alberto Becerril Iturriaga, quien es especialista de género en educación, orgullosamente egresado de nuestro programa, ¿verdad?, en UPN Ajusco, y sociólogo por la UAM Xochimilco. Se ha destacado como docente a nivel superior y medio superior. Ha sido ponente en varios congresos nacionales sobre estudios de género y sociología. También se ha desempeñado como dictaminador de artículos académicos en materia de género y ha sido además coautor en diversos libros de ciencias a nivel bachillerato. Cuenta con publicaciones académicas y literarias. Y bueno, pues tendré el gusto de pasarles la palabra y después la doctora Míguez nos hará el favor de unos comentarios a su antología, y con gusto daremos también acceso a que ustedes nos comenten, nos pregunten lo que haya lugar, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí, por el interés, ¿no? Me imagino que les llamó la atención, ¿no?, sobre la presentación del libro. Así es, como menciona la doctora, somos Encuentros, Espacio de Conocimiento Social. Se fundó en el 2020, cuando estábamos en pandemia. Precisamente se vio la necesidad de brindar espacios para brindar talleres, cursos, ya que lamentablemente pues estábamos todos pues en casa, y vimos como esta oportunidad, ¿no?, de llegar como a más espacios, a más estados de la República para brindar talleres. Entonces comenzamos con talleres de arte, de sociología, de género. Afortunadamente tuvimos pues mucha convocatoria, de que estábamos precisamente en casa. A partir de esto vimos que empezamos a tener recepción, público, y pensamos en lanzar algunas convocatorias. Nosotros en Encuentros somos un grupo, no nada más somos él y yo, sino somos un grupo extenso.
que son de la rama de las ciencias sociales y de las artes. Entonces, entre todos, como multidisciplinario, como hablamos entre todos, platicamos, conversamos, entonces empezamos a generar ideas. Sobre eso, pues salió lanzar la convocatoria. El primero salió el de escritoras mexicanas del siglo XX, en la cual pues sí tuvimos bastante recepción, ¿no?, de escritos de diferentes partes de la República. Salió a la venta, o sea, la sacamos a la venta al público. Enseguida de eso pues pensamos en sacar otra que es Anónimas, historia de mujeres olvidadas, que era parte de, que fuera de la historia universal, ¿no? Ya sean estas mujeres que han sido soterradas, que han sido olvidadas, porque ya como conocemos a muchas mujeres, ¿no?, que son muy conocidas, pero hay otras tantas mujeres que han hecho cosas también importantes en la filosofía, en la historia, en el arte, en los procesos históricos, sociales, políticos, y entonces nos vimos esa necesidad de ver qué otras mujeres también hay, que no se conocen y que no hay escritos. La verdad fue muy interesante pues empezar a leer los escritos que nos llegaban y que también nosotros no conocíamos, ¿no?, estas mujeres. Y que los autores que escribieron, porque esta es una antología, ¿no?, participaron diferentes personas de diferentes partes de la República, nos mandaron sus escritos y ya sobre eso íbamos viendo cómo les fue también complicado como rescatar e investigar sobre estas mujeres, ¿no? Entonces, de esta convocatoria solamente se eligieron a 14 autores y autoras que son de diferentes partes de la República para armar esta antología. Salieron de esta antología, sacamos 100 ejemplares, entonces empezamos a distribuirlos. Nos fuimos a librerías como pequeñas, como para que pudiéramos entrar porque nos resultó un poco complicado. Tuvimos presentaciones del libro para que pudieran conocer a las autoras y a los autores de los que escribieron, ¿no?, el libro. Entonces nosotros estuvimos moderando, pero ellos fueron los que presentaron el libro, o sea, cuáles fueron sus dificultades, sus necesidades, de por qué escribieron sobre estas escritoras que ahorita vamos a ver. Bueno, escritoras, filósofas, artistas, ¿no?, como de varios campos. Y bueno, fue una gran sorpresa, fue una gran convocatoria donde sí recibimos bastantes textos de estas mujeres que han sido olvidadas. Y bueno, entre presentaciones también hemos podido meterlos en las ferias del libro, también han estado en las ferias del libro. Entonces ahí hemos estado como nosotros buscando espacios, ¿no? Como bien dice la doctora, estamos esperando a pronto ser ACE, ahorita somos nada más una organización, y pues sí nos ha costado un poco más de trabajo, entonces como irnos metiendo, ¿no?, en este campo que a veces son como cerrados, pero ahí vamos poco a poco. Muchas gracias también, doctora, por darnos este espacio, por poder estar aquí. Y retomando lo que dice Lili, también creamos esta antología, las dos, sobre todo escritoras mexicanas del siglo XX y el de Anónimas, con el motivo de sacar a la luz todas estas mujeres que han pasado olvidadas en la historia. Hay muchas mujeres que son desconocidas. Si nosotros podemos mencionar algunas de ellas, podemos dar siempre como las mismas mujeres, ¿no? Frida Kahlo, Marie Curie, pero hay muchas mujeres que han quedado completamente olvidadas en la historia. De todas las artes, de todas las disciplinas, de todas las áreas han quedado olvidadas. Entonces también es importante mencionar que esta antología, la de Anónimas, surge también dentro del contexto del 8M del 2022, cuando se empieza a lanzar la convocatoria. Esto también era para darle voz y sacar del olvido a esas mujeres que habían sido completamente olvidadas, ¿no? Por ejemplo, yo les hago una pregunta, no sé si alguna de ustedes sabe quién fue la que encontró o descubrió las hélices del ADN. Pues creo que muy probablemente nadie lo va a saber, porque justamente es una mujer que su trabajo fue relegado y fue ensombrecido por el trabajo de otros hombres. No quiere decir con esto que los hombres no hayan aportado al desarrollo de la ciencia, de las artes, sí lo han aportado. Lo que va más allá con la antología es también voltear a ver hacia el otro lado, o sea, también comprender y entender que hay mujeres que también hacen trabajo académico, literario, artístico, cinematográfico,
pero por la misma condición de ser mujer a veces son invisibilizadas o no se les da el prestigio o el reconocimiento. Por ejemplo, esta mujer que les menciono se llama Rosalind Franklin, que fue la que encontró las hélices de lo que es el ADN y que es importantísimo en el desarrollo de la ciencia. Cuando esta mujer hace sus investigaciones y descubre el ADN, el primer comentario que tuvo así de sus colegas fue: ay, si esta mujer se dedicara mejor a la casa, le hubiera ido mejor, porque se dice que era una mujer muy guapa. Entonces sus colegas científicos, en lugar de valorar el aporte científico de Rosalind Franklin, lo primero que hizo fue: es que es una mujer muy hermosa. Entonces, en automático existe también una opresión hacia la mujer donde nada más se reconoce como la belleza, pero no hay un reconocimiento sobre sus aportaciones, que es lo que importa en este sentido. También tenemos, por ejemplo, un escritor que fue la primera médica en la Ciudad de México, que se llamó Matilde Montoya. También es bien importante conocer el contexto de esta mujer, porque estamos hablando del México del siglo XIX, a finales del siglo XIX, en época del Porfiriato, que fue la primera médico mujer que se tituló de la Universidad Nacional de México. Entonces es importante empezar a reconocer que las mujeres tuvieron muchas participaciones en todos los ámbitos de la vida social. Por eso creemos la necesidad de crear esta antología, para que se hablara de esas otras mujeres. No es que no sean importantes mujeres como Frida Kahlo o como Marie Curie, pero sí es importante también rescatar a aquellas otras mujeres que están de plano muy olvidadas, ¿no? Por ejemplo, una de las autoras habla de 5 cineastas que fueron contemporáneas de Luis Buñuel. Cuando uno habla del siglo de oro mexicano, de los años 50 o 40, inmediatamente piensa en los olvidados, piensa en Luis Buñuel y piensa que él era el cineasta por excelencia de México. Pero junto a esa migración de españoles, también vinieron mujeres que hicieron películas importantes en el siglo de oro mexicano, y mujeres que no se toman en cuenta, que han sido olvidadas, han sido, digamos, eclipsadas por esta figura masculina. Una vez más, no quiero decir con esto que Luis Buñuel no haya sido un buen cineasta. El problema aquí es de que se reconoce más la trayectoria de un hombre que el de las mujeres. Y hubo 5 mujeres, ¿no? Incluso aquí están, hubo 5 mujeres en la escena del cine mexicano de los años 50 que han quedado completamente así, ¿no? Olvidadas. También esta antología reúne estas 14, les voy a decir más o menos quiénes son. Está Aspasia de Mileto, que es considerada una de las primeras filósofas, que también ha quedado olvidada de la historia. También está un texto que es bastante interesante, lo escribió un compañero que es de aquí del Colmex, que se llama Engeduana. Engeduana va a ser una de las primeras mujeres poetisas y se le considera como la primera autora a nivel universal. Entonces, si ustedes, como dato interesante, pueden decir, no, pues ¿quién fue la primera autora a nivel universal? Va a ser una mujer, va a ser Engeduana, una poeta y sacerdotisa que va a escribir ya desde los años 3000 antes de nuestra era. O sea, desde que empieza el surgimiento de la era mesopotámica ya existía una mujer escribiendo poesía, y también está completamente olvidada. Como les decía, Rosalind Franklin, que es la que descubre las hélices en el ADN. También está Gertrudis Gómez de Avellaneda, que igual va a ser una escritora por muchos años, que va a quedar olvidada en el siglo XIX, que es importante rescatarla. También tenemos estas cineastas, como les decía, que es Magda Donato, Libertad Blasco Ibáñez, ¿no? Entre otras. Y también va a haber otras que son tan importantes que quedan olvidadas no solamente de la escena nacional, sino también de los estudios regionales. Por ejemplo, de una escritora llamada Olga Arias. Olga Arias es originaria del norte de México. Esta persona, este autor que escribe sobre ella, es de allá, es de Durango. Entonces este escritor lo que comienza a hacer es una investigación exhaustiva sobre esta escritora, porque esta persona la conoció a esta autora cuando estaba viva, ya era una señora de entrada en la edad mayor. Fue a su librería de este escritor, él la conoce y comienzan a intercambiar información. Entonces, si no hubiera sido por ese conocimiento,
perdón, de este autor, esa autora hubiera, digamos, pasado quizá en el anonimato. Entonces él la rescata, platica con ella, empieza a comprar algunos de sus textos, y algo importante es de que a veces esta escritora a veces no firmaba sus libros, o los firmaba con seudónimos. Ustedes ya sabrán que los firmaba con seudónimos a veces masculinos, o que se ocultara el nombre femenino, porque prácticamente era difícil que alguien la leyera en pleno siglo XX, ¿no? Entonces también la importancia de esta antología radica en que concentramos muchos autoras y autores de muchas partes de México. No todo se centró en la Ciudad de México, y eso es importante porque cada autor y autora también empieza a rescatar desde sus regiones. Me parece que eso es importante porque sacas a la luz intereses también de estos autores y el conocimiento, digamos, se descentraliza. Creo que también eso es importante. También se va a escribir sobre Luz Jiménez. También es bien importante Luz Jiménez porque va a ser una de las indígenas que va a ser más retratadas después de la Revolución Mexicana y que casi no se sabe de ella. Y que va a ser pintada por Diego Rivera, por Alfaro Siqueiros. Hay un mural muy importante de Diego Rivera donde se pinta a Hernán Cortés y a la Malinche. Entonces, esa indígena que está ahí retratada es Luz Jiménez, y nadie lo sabe. También la estatua que está en la bombilla, hay una estatua en la bombilla, aquí en San Ángel, que también hay una estatua, y es esa mujer indígena la que está ahí. Muchas imágenes y fotografías iconográficas que se tienen del México después del siglo XX, que es de la Revolución, son de Luz Jiménez. Y es una mujer indígena que recibe los estragos de la Revolución, quiere ser maestra, no puede ser maestra porque por su misma condición de mujer e indígena, que no es lo mismo, le es muy complicado seguir adelante sus estudios. Entonces, por ahí alguien la ve, se enamora, digamos, estéticamente de su figura y decide retratarla. Es tan impactante el retrato de los semblantes, el rostro de esta mujer, que después empiezan a ir a verlo otras muralistas y todo el mundo quiere empezar a pintar a Luz Jiménez. Es tan importante y a la vez tan triste como puede terminar, digamos, la vida de una persona que solamente se reconoce al artista. Diego Rivera, ¿no? Alfaro Siqueiros, pero no se reconoce quién fue la persona a la que pintaron, a la que retrataron, y va a quedar en el olvido. O sea, todo el mundo habla de los cuadros, habla de las esculturas, pero nadie se detiene a pensar quién fue Luz Jiménez. Luz Jiménez, como les decía, va a ser esta mujer indígena que va a posar para los artistas, pero que a su vez quiere ser maestra y no lo logra. Entonces va a morir sin ser maestra porque no se le va a permitir. Va a pasar a la historia colectiva en México a mediados del siglo XX, pero nadie va a saber su nombre. Me parece que es triste y es terrible ese suceso. Aquí pueden encontrar y conocer un poco más sobre su vida. Perdónenme. También vamos a encontrar a Catalina de San Juan, que va a ser conocido como la China Poblana. Es aquí. ¿Quién es la China Poblana? ¿Por qué tiene ese nombre? De hecho, Catalina de San Juan va a ser una de las primeras mujeres del virreinato que tiene que ser canonizada como la primera santa de México, bueno, en esa época de la Nueva España, pero tampoco se le va a permitir. En ese entonces, ustedes sabrán que la religión católica tiene una estructura patriarcal extremadamente marcada. Si actualmente es complicado, imagínense, estamos hablando de los años 1600, 1700. Entonces esta mujer va a ser una esclava negra, va a recibir muchísimas violaciones, y aquí lo importante de este texto que rescata es que esta mujer, a pesar de tantas violaciones, vejaciones que tuvo en su vida, fue capaz de reconstruirse y ella misma inventarse un mito alrededor de su figura. Digo, si Pancho Villa pudo, que es estudiado, etcétera, por muchas personas, ¿por qué una mujer no lo puede hacer? Y esta mujer inventa todo un mito sobre su figura, inventa cómo escapó de la cárcel, inventa cómo se escapó de los piratas, inventa cómo se salió de su esclavismo, cómo enamoró al español. O sea, hay cosas que son inventadas y otras no tanto. Aquí el punto es cómo esta mujer tuvo tanta resiliencia para lograr reinventarse. Llega un punto esta mujer en Puebla de que se reinventa tanto que su mito, digamos lo que ella decía, comienza a ser creído por muchas personas. Tanto así
que después ella cambia su discurso de la mujer luchadora a la mujer santa, y ella misma comienza a adjudicarse milagros, a adjudicarse cosas que hacía un santo. Llega tanto así que mucha gente la comienza a seguir, comienza a decir que sí, pues Catalina es una santa, ¿no? Pero, como todo hay detractores, se llega a juicio, se hace un juicio en la iglesia para ver si se canoniza o no se canoniza. Y bueno, pues ya si ustedes lo leen ya sabrán si se logra canonizar o no se logra canonizar, pero es bien importante, ¿no? Porque va a tener un juicio con la Santa Inquisición, etc. Es bien importante también conocer a Catalina de San Juan. También hay una autora que se llama Anne Joseph, que es bien importante porque va a ser una revolucionaria francesa. Anne Joseph es la que todo el mundo conocemos en la pintura de la Revolución Francesa, la que está sosteniendo la bandera. ¿Sí la han visto que está así? Y que es toda una imagen. Esa Anne Joseph va a ser una revolucionaria que ya desde los 1779 está hablando de la liberación sexual femenina, pero va a ser tan radical su postura en esa época que no va a ser querida ni por los revolucionarios franceses ni por las propias mujeres. Entonces va a vivir una suerte, una vida un poco triste, porque va a ser mucho tiempo después cuando se le reconoce como una revolucionaria, ¿no? Entonces ella empieza con una frase en uno de sus textos completamente, pues podemos decir agitadora, que dice que todas las mujeres son putas. Entonces empieza con eso. Imagínense, si ahorita esa palabra nos puede resultar pues como fuerte, imagínense en esa época, ¿no? Pero todo tiene un contexto, o sea, ella explica el porqué y empieza a exigir la liberación femenina, empieza a decir que las mujeres tienen que decidirse con quién casarse, con quién tener relaciones sexuales. O sea, es toda una estrategia de esta Anne Joseph para crear tensión y atracción sobre ella. Lo va a lograr mucho tiempo después. También los invito a que lean el texto para que vean cómo lo hace, en qué termina. Hay algunos fragmentos de sus textos que me parecen bastante importantes. También tenemos a una autora, una partera que se llama Feliciana, que incluso, o no se las enseño. Feliciana sí es una mujer también de carne y hueso, una partera de Veracruz, que nace allá a principios del 1900. Ese texto es extremadamente conmovedor porque es el producto de una investigación de un estudiante de la maestría en Sociología de la Universidad Veracruzana. Entonces el texto que nos manda es la síntesis de todo su texto de maestría, lo convierte en un artículo o en un texto para que sea leído. Y es extremadamente conmovedor porque cuenta todo el origen y el destino de Feliciana. Feliciana, una mujer que vive en una comunidad indígena que es altamente llena de violencia, de carencias, pero ella quiere ser enfermera, una vez más, ¿no? No lo va a lograr en un primer momento, pero ella va a comenzar con el parterismo. A ella la buscaban para que fuera la partera de las personas que vivían en Veracruz. Va a ser tan importante, tan importante en la comunidad, que mucha gente la va a comenzar a apoyar para que logre su sueño de ser enfermera. Tanto es así, aquí se hizo una historia feliz, sí lo logra, sí se convierte en enfermera, sí logra estudiar, se convierte en enfermera y ya con los conocimientos que tenía de parterismo de una forma ancestral, logra hacer como mucha empatía y conexión en su comunidad. Tanto es así que logra estudiar, logra irse becado un poco al extranjero. Y para ella cuenta, porque hay en una entrevista de Feliciana en la antología, cuenta su experiencia de cuando se fue para allá con lágrimas en los ojos, ¿no? Esa historia es muy llegadora, muy conmovedora, y se le conoce a Feliciana como es la mamá de toda Jalapa, porque se dice que fue Feliciana la que trajo al mundo a casi todos los que vivían en Jalapa de esa época. Entonces, también lo que queremos llegar con la antología es de que se saliera más allá del ámbito académico. No desprestigiar lo académico, es importantísimo obviamente, pero lo que buscábamos con esta antología es que fuera una antología de divulgación, o sea, que te llamara la atención, que tú la leas y te la puedas seguir de corrido como si fuera un libro de cuentos, como si fuera una novela, para que estas mujeres que están desconocidas sean captadas por todo el público. Nosotros creemos en el encuentro que el conocimiento debe de ser democratizado.
A veces es importante salir de la academia, salir de las aulas y generar espacios donde la gente pueda leer estas semblanzas de estas mujeres. Por eso uno de los requisitos de la antología era que no fuera extremadamente académico. Obviamente que tuviera sus referencias, pues porque tampoco, aunque sea un texto de divulgación, tiene que tener una rigurosidad de investigación, ¿no? Pero no queríamos que cayera en un talento más académico, sino que pudiera ser disfrutado y entendido por toda clase de público, porque lo que nosotros queremos es eso, que estas 14 estampas de estas mujeres lleguen y salgan y que impacten y que puedan inspirar incluso a otras generaciones. Ya para pasar la palabra a Lili también, es importante mencionar que la antología está ilustrada, porque lo que aprendimos a lo largo del camino y también con las enseñanzas de la especialidad en género, es que no solamente basta con nombrar a las mujeres para hacerlas visibles, basta también visibilizarlas físicamente. O sea, si tú me hablas de Anne Josette o de Feliciana, pues te queda aquí, pero es importante visibilizarlas, es importante que ustedes las vean para que cuando estén leyendo la antología digan, ah, es ella, de ella me está hablando. O sea, esta mujer sí tiene un rostro, sí tiene una imagen, una silueta, ¿no? Y es tan importante esto porque si nosotros pensamos en la revolución, por lo general pensamos en hombres, porque la fotografía en la revolución está plagada de muchos hombres. Las mujeres sí las retratan, pero solamente cocinando, ¿no? O la famosa Adelita. Pero existen muchísimas mujeres partícipes en la revolución que no se les hizo justicia iconográficamente. Si ustedes piensan en la imagen de Emiliano Zapata y Pancho Villa en la silla presidencial, solamente hay una mujer y nadie sabe de quién se trata. Incluso cuando yo iba en un diplomado en la UNAM, el profesor dijo que nadie sabía quién era esa mujer que se había infiltrado. O sea, su comentario fue tan desatinado que esa mujer es tan importante en la historia de la Revolución Mexicana que fue una de las partícipes del Plan de Ayala junto con Emiliano Zapata. Ella va a escribir varios prólogos, incluso escribe el texto con el que se disuelve el ejército porfirista, pero para ese profesor, quién sabe quién era. Entonces, es tan importante también visibilizar para decir, ah, pues es ella, pues es él. O sea, todo el mundo conocemos a Benito Juárez, ¿no? A Porfirio Díaz, pero no a estas mujeres. Entonces, por eso nos dimos a la tarea también de visibilizarlas no nada más a través de sus contextos, de sus quehaceres que hacían, o sea, quehaceres en sus labores, ¿no? Etcétera, sino también de manera de imágenes. Entonces creíamos que era muy importante también visibilizarlas y decidimos que fueran así, pintadas, de esta manera, porque también permite una creatividad de cómo el artista también está retratando a estas mujeres, a veces sin imágenes previas a ella. O sea, también eso fue bien complicado. Hubiera estado interesante que estuviera el artista, porque una de las presentaciones del libro que hicimos dijo eso, es que no hay imágenes de ellas. O sea, si tú las googleas, pues quién sabe quién es. Entonces él con ciertas imágenes que sacaba, lograba, y con los textos que leía, lograba retratarlas de cierta manera. También es bien interesante saber que es bien difícil conseguir estas imágenes, ¿no? Y por ejemplo esta es Luz Jiménez, la indígena que les digo que aparece en varios retratos, que igual ha pasado invisibilizada. Pero te cedo la palabra. Sí, realmente con este libro que se realizó gracias a las autoras y los autores que nos mandaban sus escritos, la verdad fue un proyecto, en un inicio fue emotivo, porque cuando recibimos ya los escritos, se estuvieron leyendo y empezamos además a conocer a los autores y las autoras que los escribieron y los escuchábamos hablar en las presentaciones. La verdad fue emotivo porque como que se adueñaron de las mismas mujeres de lo que hicieron. Entonces en las presentaciones fue como pudimos tener contacto con los escritores, autores y autoras del libro, porque los escuchábamos y vimos todo el trabajo que realizaron, ¿no? Porque lo ven y ya lo leímos y dicen, ay, pues está muy interesante, pero detrás de todo eso hubo un trabajo de investigación de ellos. O sea, habían estos autores, estas autoras que escribieron, o sea, ya venían trabajando sobre estas mujeres hace tiempo.
o que ya les había llamado la atención y empezaban a leer sobre ellas, pero no sabían en dónde, o sea, en dónde visibilizarlas. Entonces, cuando salió esta convocatoria, muchos de ellos nos dijeron que la verdad agradecían por el proyecto que se había hecho, porque tenían en dónde pudieran visibilizar a estas mujeres, porque era un trabajo que ellos venían haciendo y era un trabajo exhaustivo. O sea, eran de que los escuchábamos y me fui a tal biblioteca y no encontré nada. Si te metes a Google, precisamente como dice Alberto, no encontré imágenes, encontré por ahí un libro arrumbado, me fue muy difícil. O sea, realmente hicieron un trabajo de investigación sorprendente, porque digo, ni nosotros decíamos, pues tampoco los conocíamos, ¿no? Y también uno de los objetivos del libro era que llegara a más público, por ejemplo, el público estudiantil, que están que se dedican a la investigación, porque eso hace que, por ejemplo, si salen como docentes, entonces si tengo mis alumnos, mis alumnas no nada más van a leer sobre esta artista o sobre este filósofo, sino que hay otras filósofas que no conocíamos, otras artistas, otras escritoras, ¿no? Otras sociólogas, o sea, no nada más como lo que ya conocemos, para que entonces vayamos visibilizando estas mujeres que quedaron olvidadas. Por eso es que hemos buscado espacios para que llegue a más público, ¿no? En las redes sociales lo hemos subido, tratamos de tener contactos para que conozcan a estas mujeres y el trabajo importante que ellas hicieron a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, ahora sí que nuestro trabajo, ¿no? De nosotros como docentes, como investigadores, como artistas, es dar a conocer también estas mujeres, ¿no? Que se lea, y de hecho que hasta se investigue más, porque estos autores y autoras que escribieron el libro, eso es lo que mencionaban ellos, ¿no? Nosotros quisiéramos que también se investigara más, ¿no? Que otra persona dijera, no, pues a mí me interesó, ¿no? Y entonces yo lo voy a seguir investigando, o sea, como que se siguiera esta investigación y se rescataran más escritos, más libros, a lo mejor alguien por ahí tiene algo y entonces se rescata. Fue importante también la ilustración, fue un trabajo de verdad en equipo, exhaustivo, en los que no nada más nosotros leímos los escritos, sino que buscamos otras mujeres, otras personas que estuvieran interesadas y leer los escritos, y ya con base a eso entonces ya decíamos, no, pues estos escritos se van a la antología. Compañero que conocimos, que fue el ilustrador, también tuvo un trabajo bien importante, porque también en la presentación estuvo él, porque también nuestro objetivo es darle voz también a esos autores y esas autoras que lo escribieron, porque también tiene su mérito, ellos hicieron todo un trabajo. Entonces en las presentaciones ellos fueron los que hablaron sobre estas mujeres, les dimos voz también a ellas, que hablaran, que se expresaran, porque muchos de ellos, muchos de los autores y de las autoras tenían emotividad, ¿no? Y hablaban de verdad con una pasión de estas mujeres, que sí te contagiaban esa emoción de hablar de las mujeres, de las que ellos escribieron. Entonces sus escritos están llenos de pasión, están llenos de amor por estas mujeres que están aquí en el libro. Y el ilustrador que hizo las imágenes de las escritoras también comentaba en las presentaciones que para él fue un trabajo difícil, porque nosotros le decíamos, o sea, él leía el texto que habían escrito, y entonces él decía, ¿cómo voy a retratar a esta mujer? ¿No? Y entonces ahí entraba la educación artística, la expresión artística, porque él veía de ahí cómo voy a hacer una abstracción de lo que yo acabo de leer, y entonces hizo unas imágenes, unos retratos maravillosos, porque él tuvo que ver cómo retratar a esta mujer. También le resultó difícil porque quería como visibilizar o como imaginar cómo era, y decías que no encontré muy poca imagen de esta mujer, o no se ve bien, y entonces él tenía que ver la manera de ver cómo hacerlo. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor en que teníamos que estar en contacto, mandándole imágenes
que habían rescatado nuestras autoras y autores del libro, de encontré esta fotografía, entonces la mandábamos y teníamos que estar en contacto para que pudiéramos armar la antología. Entonces es un libro de verdad que hay muchas emociones en lo que realizamos, ¿no? Porque aparte de buscar los espacios, que fue complicado, de verdad que ha sido complicado que nos den espacios, ¿no? De mandar correos, de ir personalmente o que no nos contesten, para darle voz, ¿no? Porque digo, bueno, ya está aquí, pero pues nada más lo tenemos nosotros, ¿no? O los que lo escribieron, pero que llegue a más personas, ¿no? ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿No? Y entonces nosotros se lo pasamos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, o ¿no? a mis familiares. Oye, pero tú conociste a mi hermano, ¿no? Que está estudiando sociología. Oye, pero sabes que había, también hubo la primera mujer socióloga. Entonces, que ellos vean, pues sí, cierto, había, ¿no? Entonces, como ir pasando la voz, ¿no? De voz en voz, entonces se va visibilizando, que es nuestro objetivo, visibilizar a estas mujeres que fueron olvidadas. También para dar voz, en nuestra página de Facebook de Encuentros, ahí realizamos charlas cada miércoles donde la autora hablaba sobre la mujer, ¿no? que ellos decidieron escribir, y entonces en esa charla ellos igual, ¿no? Cada miércoles se habla sobre cada una de ellas, filósofa, partera, o sea, de cada una de ellas hablan. Y entonces ahí pues ya hay como hay una retroalimentación, porque el público pues se conecta con ella, hablan, preguntan, y entonces se va enriqueciendo más el libro. Entonces ese más que nada era como nuestro objetivo, visibilizar, igual, ¿no? Los invitamos a que si en algún momento están interesadas e interesados y lo puedan como pasar la voz, ¿no? Hay otras mujeres que están aquí. Pues muchas gracias. Pues damos la palabra a la doctora Míguez, que nos va a hacer el favor de brindarnos unos comentarios. Voy a dar inicio a algunos comentarios. Bueno, me parece que lo que han presentado pues nos deja muy claras diferentes bondades que tiene el trabajo que ustedes realizaron, la aportación que han hecho con ello. Digamos que me rebasan en varios puntos a lo que yo pueda decir, incluso a mí me anima mucho lo que han expresado de cómo lo hicieron, qué metodología siguieron para elaborar el libro, cómo fueron las invitaciones, la importancia que le dieron a la participación local y regional, y cómo esto posibilitó también el que se hayan incluido personajes que normalmente no se incluyen, ¿no? Que son, bueno, en este caso son personajes conocidos, pero que no han sido reconocidos por los estudios académicos, ¿no? Entonces considero que eso tiene un gran valor y es lo que se puede propiciar. Y en ese sentido también voy a comentar que algo que me parece fundamental, que este material es de apoyo también, no solamente para la divulgación y para que la gente se interese, sino también para la institución escolar, ¿no? Por ejemplo, o sea, en los distintos niveles, por ejemplo, en la educación básica, cómo se puede propiciar la investigación de estas mismas mujeres, ampliar, o otras mujeres que nos puedan interesar, incluso conocer sus propios contextos, en fin, es un material que se puede utilizar de diversas maneras. Entonces, eso para comenzar, el valor didáctico, el valor pedagógico que puede tener en nuestras aulas en distintos niveles, incluso en la especialización. Y bueno, algo muy importante es que este libro permite reconocer a varias mujeres que contribuyeron al conocimiento de diferentes campos, de la literatura, las artes, las ciencias, la historia, ¿sí? Pero también me parece que nos proporciona conocimientos que han aportado diferentes mujeres, y es un aliciente para continuar investigando. Sí, en algunos puntos se plantean
algunas ideas que no necesariamente eran las prevalentes en la época, y también como ha ocurrido con las mujeres a lo largo de la historia, se han minimizado sus aportaciones, se han minimizado sus ideas, porque sus conocimientos, la producción que han generado o su obra, por ejemplo su obra literaria, porque se considera de menor valor o no se le confiere valor, ¿no?, social. La otra cuestión también que quiero mencionar es que esta labor muestra un esfuerzo colectivo, y eso también habla de una cuestión ética, ¿no?, y cómo ustedes han podido trabajar en colaboración, han dado voz a diferentes personas que se incluyeron y cómo han trabajado en las discusiones, lo que nos han planteado ahora. Yo lo iba a mencionar en mis comentarios, pero me queda mucho más claro con la exposición que ustedes han hecho. Aquí también pues vemos que han participado estudiantes de la especialización, lo cual nos llena de orgullo, ¿no?, ver los trabajos que ustedes están realizando. Y creo que esto también implica de alguna manera la participación de este programa, que hay algunas alumnas de la generación actual y alumnos, este programa que nos permite un diálogo transgeneracional, ¿no?, y nos hace tender estos puentes y reconocernos y posiblemente potenciar lo que estamos haciendo. Luego, otro comentario que quisiera hacer es que esto no es una característica particular de la obra, sino es una situación que se ha dado en la historia, la dificultad para trabajar con mujeres anónimas, ¿no?, y cómo finalmente las mujeres que se destacan como con cierto reconocimiento a lo largo de la historia han sido en su mayoría mujeres que forman parte de la élite o que han tenido ciertas condiciones que les han permitido incorporarse, ¿sí?, así como ciertos apoyos, no en todos los casos, y han tenido también una cierta influencia muchas veces de la familia. A veces es un punto de vista personal, puede haber cierta cercanía entre el campo de interés de una mujer y a qué se dedica su familia, su padre, en fin, ¿no? Esto también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la literatura y en otros campos, ¿no?, como la fotografía, pero no en todos, obviamente. Entonces vamos a encontrar esta tendencia a la cuestión de la élite, pero ustedes, como ya dije antes, incorporan a otras mujeres. Yo pienso que el libro también es un aliciente para el estudio de condiciones sociales, ¿no?, que se presentan en las propias historias y que le dan vida, que le dan un latido, que nos permite también ir más allá y preguntarnos, bueno, ¿qué ocurría en esta época? ¿Qué pasaba con las mujeres? Y es mucho lo que se puede hacer en torno a esto, ¿no? Otro punto que quisiera yo mencionar y que se tocó el día de ayer, que lo planteó Samantha, que aquí está presente, hola, que el asunto de la escritura, ¿no? Yo quisiera destacar aquí un punto sobre la escritura, que es el poder de la escritura, ¿no? Hoy en día pues nos encontramos ya con otros medios que no hacen totalmente a un lado la escritura y que hay que investigar, seguir investigando, conocer qué se está haciendo sobre la investigación, pero que la escritura sigue ocupando un lugar preponderante, ¿no? Entonces vamos a ver que muchas de estas mujeres, no todas, nuevamente y afortunadamente, han destacado, y considero que el hecho de que hayan podido escribir su obra ellas mismas, la hayan dado a conocer desde la escritura cuneiforme con las tablillas de arcilla de Eneduana, ¿no?, de Eneduana, que ella escribía en las tablillas de arcilla, hasta muchas otras autoras que aparecen aquí, vamos a encontrar, o la obra, ¿no?, como la filmografía, pero bueno, me voy a referir a la escritura, no me voy a salir ahora de este tema. Parece que la escritura también ayudó a esta trascendencia de estas mujeres, a pesar de que estaban en la opacidad, ¿no?, pudieron ser traídas a la luz y reconocidas,
pero la escritura ha tenido un papel importante, histórico en este hecho. Y que bueno, muchas mujeres han participado y por eso cada mujer anónima que se rescata es como una joya, ¿no? Porque, por la dificultad para ello. Porque en la historia sabemos que se ha construido con movimientos sociales, no solamente podemos hablar de líderes, aunque sí es cierto que grupos de personas no tan extensas hacen tienen un gran papel en los cambios sociales, pero que digamos los movimientos sociales están presentes de una u otra forma, ¿no? Dando su fuerza y su dirección. Bueno, por otra parte, me parece que en los escritos queda claro que hay una dificultad muchas veces para el acceso a la educación, ¿no? O vemos que en determinadas situaciones, contextos, lugares, se les permite el acceso, pero en otros no. Vemos, por ejemplo, el caso de Aspasia, de Mileto, ¿no? Donde ella se encuentra en un lugar donde se le permite educarse con niñas y niños, y posteriormente en Atenas resulta que la diferenciación es mayor. Entonces vamos a tener, ya desde hace mucho, como siempre nos remitimos a los griegos en esta educación occidental, pues vamos a ver estas distinciones, estas dificultades al acceso en la educación. Y por otra parte nos vamos a encontrar también con que este tipo de trabajos que han desarrollado este libro nos proporciona modelos de identificación para las niñas y los niños. Sí, se ha hablado mucho de que hoy tenemos una presidenta y que eso también ya le da una imagen a las niñas distinta de lo que significa ser mujer, ¿no? Entonces también nos permite ampliar los modelos de identificación y sobre todo el hecho de conocer parte de sus biografías. Algunas mujeres que trabajan el tema de género en educación ya desde hace mucho han señalado la importancia, por ejemplo, de que las científicas acudan a hablar con las niñas, ¿no? Y que sepan de primera mano sobre su vida, cómo le hacen, que trabajan, como que sientan un poco más terrenal esa posibilidad. Pero yo creo que este libro también posibilita que las niñas encuentren otros modelos de identificación en distintos campos, muy variados. Y también el conocimiento de sus aportaciones. Yo creo que esta es una beta también de trabajo que se puede seguir, ¿no? ¿Qué fue lo que aportaron? Entonces es como abrir una puerta para reconocer, y más hoy en día que estamos hablando, estamos, digamos, en un marco de la nueva escuela mexicana donde se privilegia que haya una conexión del conocimiento, un vínculo comunidad-escuela, pero también una conexión del conocimiento de manera interdisciplinar, ¿no? En ese sentido, considero que el conocer la obra, ¿sí? Conocer la obra también entraría en esta forma de trabajo, en esta forma de conocimiento del mundo como más amplia, no tan compartimentada. Y bueno, el contexto es muy importante, el contexto histórico en el que surgen, porque el reconocer el contexto histórico nos va a dar mayor comprensión de una época, no solamente del caso en particular, aunque empezando por ahí, y el poder trabajar sobre las historias de las mujeres. Bueno, pues yo pienso que este texto es un aliciente para el trabajo y que nos muestra en el plano ético cómo otras mujeres no tan conocidas se preocuparon también, en muchos casos, no todos así lo reflejan, se preocuparon por la condición de las mujeres, ¿no?
y también se preocuparon de alguna forma por el otro, por otras personas. Entonces creo que esto también es un valor muy importante del trabajo que ustedes están presentando, y pues más que nada una gran felicitación para ustedes y para todo el equipo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Míguez. Gobierno de México.